estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Gustavo. Oigan, pues ya es hora. Habíamos estado esperando un poquitito para esperar a que se estuviera uniendo la gente. Tenemos un chorro de interesados que se apuntaron, que se registraron. Entonces, pues va a estar muy interesante, van a tener mucho público, ¿no? Este, bueno, el tema, buenos días, ahora sí, buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto, como siempre, que estemos todos juntos. El día de hoy, pues vamos a, es que apagaron las luces. Vamos a tocar un tema por demás importante. Ya todos estamos enterados de lo que puede pasar el 14 de julio, ¿no? Con la caída del acuerdo de suspensión doping del tomate y la entrada, en su caso, del arancel del 17,09% como cuota compensatoria, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, nos van a hacer el favor, Emanuel y Librado, de platicar las implicaciones que tiene esto en relación pues, a todo el tema de las exportaciones y demás de tomate, ¿no? Este, Todavía no es definitivo, todavía nos quedan algunos días para ver si algo positivo sucede, pero en el camino les quiero comentar que aquí en AMPAC hemos venido, no de ahorita, tenemos ya tiempo que hemos venido trabajando en hacer mucha inteligencia de mercado, comercial y de mercado, de forma tal de buscar y tratar de encontrar viabilidad en otras opciones productivas, ¿no? Repito, pues no sabemos finalmente el 14 de julio qué vaya a pasar, pero queremos estar preparados con opciones para ustedes, ¿no? Hay algunas, repito, opciones productivas que hemos venido explorando, que en su momento vamos a darlas a conocer. Ahorita estamos identificando esas oportunidades de negocio en otros mercados, o sea, estamos intentando diversificar mercados, intentando diversificar cultivos e identificando opciones de negocio que contengan valor agregado, ¿no? Ya muchos de ustedes saben, ya estuvimos en Japón ahora en febrero, marzo del 2025, nos fue bien, nos acompañaron, finalmente se hizo una misión comercial de 10 productores afiliados a la AMPAC. El producto, ustedes lo saben, el producto que, valga la redundancia, ustedes producen, es muy apetecible en el mundo, ¿no? Entonces, no fue la excepción en el caso de lo que nos encontramos en Foodex, Japón. Este, es muy apetecible lo que traemos para ellos. Pensamos y queremos que Japón sea la puerta de entrada hacia toda la región asiática, ¿no? Hemos estado con China, ya tuvimos acercamientos a través de la Embajada de México en China para identificar opciones que tendríamos en aquel mercado. De entrada el tomate no podemos, fresco no podemos porque no hay protocolo fitosanitario, pero sí tenemos otras opciones de procesado, ¿no? Igual en Singapur, etcétera, ¿no? Estamos trabajando también con eh, la Coordinación de Asuntos Internacionales de la SADER para también actualizar el mapeo que en su momento hicimos de Europa para ver qué encontramos por allá. Entonces, lo que quiero que les comentar es esto, ¿no? Que estamos, que pronto tendremos opciones para toda la membresía de AMPAC en caso dado de que se complique un poco el tema del tomate, ¿no? Pero digo, y aunque no se complique, qué padre tener otras opciones productivas, ¿no? Entonces, vamos a esperar. En el Inter, pues vamos a tratar de entender este mecanismo para en su momento estar listos para hacer los pagos de las cuotas compensatorias. Y qué mejor que Ray Librado que nos pueden explicar al respecto. Les mando un abrazo a todos, le dejo
la cámara y el micrófono, como decía el clásico, a Gustavo, quien es el director de ejecución y cumplimiento aquí de AMPAC y es el que sabe de todo este tema. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenida a toda la membresía AMPAC por un tema pues de mucha relevancia, más por cómo están las negociaciones actuales del acuerdo de suspensión dumping del tomate. Agradecemos mucho el apoyo de nuestro socio proveedor Estacomex. Muchas gracias, licenciado Manuel. Muchas gracias, licenciado Librado Piña, agente aduanal en los Estados Unidos, Librado Piña Incorporated, por darnos esta oportunidad para despejar dudas, ¿no? Sobre cómo sería el proceso para el pago de la cuota compensatoria. Finalmente es un arancel del 17.09% a a las importaciones de tomate. Ver cuál sería el procedimiento a seguir por toda la membresía y cuáles serían las características que tiene que llevar a cabo, ¿no? Hay muchas preguntas, quisimos ser proactivos. Si bien la negociación del acuerdo continúa, ya se hizo alguna segunda propuesta presentada ante el Departamento de Comercio, ya hay una solicitud de extensión que se pudiera ampliar este periodo de 14 de julio, pero bueno, todo está en el tintero y todo está en en la cancha del Departamento de Comercio, ¿no? Queremos ser proactivos y bueno, de manera paralela, pues ir trabajando con este tema en caso de que no se dé el 14 de julio, pues que toda la membresía esté preparada, ¿no? Para el pago de aranceles. Eh, Van a salir muchas preguntas, seguramente la membresía ya las tiene listas, el tipo del importer of record va a ser una de ellas, las fianzas, cómo van a funcionar de aquí en adelante, el monto a declarar para el pago del arancel dumping es otra de las cuestiones que se preguntan ahí los socios, y pues va a ser un webinar práctico, ¿no? En donde muchas de las preguntas o del tema a tratar pues va a venir de la propia membresía, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí y adelante, licenciado Manuel, adelante, licenciado Librado, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Como bien lo comentabas, trataremos de que el webinar sea lo más dinámico. Pues vamos a tocar algunos temas generales y posterior a ello las preguntas y respuestas estarán abiertos los micrófonos o en el momento que consideren poderla realizar. Voy a compartir pantalla. Sí se aprecia bien, ¿verdad? Ok, algunos vamos a iniciar con el tema de los requisitos específicos para ser importador registrado o import of record. Dentro de estos requisitos está el tema de contar con un número de identificación. Es el número de identificación de importador asignado por la CBP por Custom Border. Tener un conocimiento básico del proceso de importación. Aquí es importante comentar que el importador debe estar familiarizado con los aspectos que están relacionados con todo el proceso de importación, incluyendo la documentación necesaria con la que debe de contar, tener idea del pago de aranceles, la presentación de declaraciones aduaneras, el tema de etiquetados de información comercial cuando el producto lo llega a requerir, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos también la parte normativa. Debemos de estar empapados y es fundamental cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia federal, estatal y locales. Como sabemos, o si no es de nuestro conocimiento, en Estados Unidos se rigen de esa forma. No hay regulaciones específicas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Para el tema de la documentación, se requiere presentar documentos, como ya sabemos, la factura comercial. En el caso de exportaciones A1 o exportaciones definitivas, deben de llevar su complemento de comercio exterior, la lista de empaque, el certificado de origen, que ahorita este año ha sido un tema muy debatido y mencionado.
por el tema de los aranceles a que ha estado sujeta la mercancía y la importancia de poderlo soportar, el origen que estemos declarando en este tipo de documentación. Y cualquier otro documento específico requerido por las agencias reguladoras como la FDA. Otro de los requisitos de ser un import of record es contar con una fianza aduanera, cuyo monto depende obviamente del valor de las mercancías y si estas están sujetas o no al pago de aranceles. Ahorita con el tema del tomate, pues es lo que se está analizando o definiendo, ¿no? Contar con presencia en Estados Unidos, si bien una empresa extranjera puede ser import of record en Estados Unidos, no es necesario que esté físicamente allá. Sí se recomienda contar con una presencia física o trabajar con un custom broker o con un agente aduanal americano, que tenga esa facilidad de representación para cualquier tema que se llegue a presentar, al momento de realizar alguna operación de comercio exterior. Algunas consideraciones adicionales para hacer import of record. Es muy importante dentro de las responsabilidades que el importador es el responsable de asegurar que los productos importados cumplan con las leyes y regulaciones de Estados Unidos, pagar los aranceles e impuestos correspondientes y presentar la documentación necesaria. Es muy similar al tema de las obligaciones que tienen los importadores para México. En caso de que haya alguna diferencia, en caso de que haya alguna omisión de contribuciones, se generan multas y el importador es quien tiene que hacerle frente o se tiene que hacer cargo de ellas, ¿no? Los riesgos, pues existen la responsabilidad. En el caso de errores o incumplimientos, se pueden generar multas y la omisión de contribuciones se tienen que cubrir por parte del importador. Es por eso la importancia de contar con un agente de aduanas o con un custom broker, que sepa manejar la mercancía que ustedes están comercializando, para que sea un experto en la materia quien les pueda dar la asesoría y tenga el conocimiento necesario para poder garantizar y blindar sus operaciones de comercio exterior. Y como lo mencioné en el último punto, en resumen, ser un importador registrado o importer of record implica cumplir con una serie de requisitos legales y administrativos, además de asumir la responsabilidad de la correcta importación de mercancías a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos para tramitar la fianza? Señalar una persona de contacto, indicar un correo electrónico, el teléfono, el puesto que desempeña esta persona dentro de la compañía, hacer mención a su top 3 de commodities que está exportando. En el caso de que tengan diversos países en los cuales realizan operaciones de comercio exterior, indicarlos y señalar los datos de su banco. O sea, realmente es una información sencilla relativamente, por lo que no lleva mayor complicación este tema. Librado, no sé si me pudieras apoyar con el tema de esta parte de las preguntas frecuentes, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Estas son unas preguntas, o de las preguntas más frecuentes que estamos viendo ahorita que traen nuestros clientes y aquí sé que vamos a estar más abiertos a preguntas después, pero bueno, quisiera poder atacar estas. ¿Cómo se llevará el cabo del proceso desde cero la exportación a USA con la aplicación del arancel dumping? Sería como cuando se impusieron los aranceles en marzo en 2025. La verdad quiero decir que todos que básicamente es la misma cosa, solamente es otro tipo de arancel. Nosotros como agente aduanal americano vamos a utilizar la factura comercial, empezando de ese día, empezar a colocar el número de caso de dumping duty para que el sistema automáticamente empiece a calcular el arancel. Con todo lo que cruce desde ese día en adelante, una vez que se realice el cruce de la mercancía, el pago de los aranceles se va a realizar al octavo día. Les adelanto que hay un caso general y ciertos agricultores tienen su propio caso. Es importante que revisen con su agente aduanal. Ahorita todo el mundo está diciendo el 17%, pero es muy importante que revisen porque sí hay ciertos casos a nivel de productor. Sí es muy importante que revisen eso porque no a todo mundo le va a tocar el 17. El 17 es el all other. Es muy importante que se vayan acercando con su agente anual solamente para confirmar que ustedes, como cierto agricultor, no tenga un porcentaje especial, porque puede ser más o pues puede ser menos. Hay que revisar eso. La otra pregunta que nos dieron, ¿existe la posibilidad de reducir o hacer deducibles ciertos pagos para disminuir el porcentaje del 1709?
O sea, no hay manera de reducir el porcentaje menos que tengas un caso particular que sea menos del 17,09. Ya los casos son muy específicos y no se puede mover el porcentaje. Lo que sí se puede deducir es el valor que está sujeto al porcentaje. Hay dos valores siempre a considerar: transaction value y deductible value, ¿verdad? Que es la manera que se toman las deducciones. Pero también hay valor factura y valor para impuestos. ¿Qué significa? Es cuando nosotros vamos a reducir los gastos que son non-durable charges, que es como flete y agencia aduanal del precio, y no calcular el arancel sobre ese precio del valor comercial. ¿Qué significa? La caja vale $1, hay que reducirle el flete, la agencia aduanal, y digo, obvio, ustedes vendiéndoles a sus clientes en Estados Unidos, DDP, que es como el 98% de ustedes están vendiendo, significa que ese arancel ya lo estás tomando en cuenta en ese costo. También hay que deducirlo antes de calcular el arancel. Pues digo, esos son que son los gastos no deducibles ante la aduana americana, igual como cuando fue los impuestos, sería bajo non-durable charges y eso viene declarado en la factura. Quiero decir, la siguiente, esto es igual, ¿no? El transaction value, deductible value son los métodos de cómo llegamos ahorita a su valor. Actualmente, ahorita, transaction value, si ustedes están vendiendo DDP, están usando transaction value. El deductible value, si ustedes están vendiendo a consignación, se estaría usando deductible value. Igual, esos son cosas que necesitan hablar con su agente anal para que al momento que si ustedes están haciendo deductible value y están vendiendo a consignación, como les digo, son entradas recon y se tiene que volver a ajustar después cuando ya se cierra la venta. Así un poquito más de preguntas. ¿Es necesario tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos? Eso solamente si quieren realizar el pago de vía ACH y participar en pago mensual. Si no es de lo que a ustedes les interesa, el pago se puede hacer por medio de su agente aduanal americano. ¿Cómo se realiza el pago de la fianza? Se paga por medio de su agente aduanal americano. Lo único que cambia es que van a pedir una carta de crédito o garantía en forma de depósito. Hay que calcular el 10% del total de los impuestos y aranceles para saber el monto de su fianza. Actualmente, ahorita casi todo el mundo tiene una fianza de $50,000 que les da hasta $500,000 de impuestos y aranceles. Dependiendo del volumen de su operación, van a tener que cobrar el reporte y saber si hay que aumentarlo. Pero lo que sí les comento es cuando hay cuotas compensatorias, todas las afianzadoras les van a pedir una garantía. Porque como ese número se puede mover, subir o bajar, dependiendo estudios del Departamento de Comercio, ellos, la afianzadora, están expuestos en que así que ahorita está el 17, en 2 años el Departamento de Comercio dice, ¿sabes qué? 17 estaba muy bajo, debe estar en 20 y les va a llegar una factura por la diferencia. Digo, yo sé que no lo hemos vivido en el tomate, regresaron el dinero cuando fue en 2018, pero en un peor escenario que no se llega a ningún acuerdo, así es como se va a estar manejando, porque así es como la aduana americana y el Departamento de Comercio maneja cuotas compensatorias. ¿Cómo funciona el Periodic Monthly Statement? En cuanto ustedes tengan una cuenta de ACH, se aplica para Periodic Monthly Statement. Así que la aduana manda una factura por cada mes, la cual se debe pagar el día 15 del siguiente mes. Ejemplo, todas las exportaciones del mes de junio se cruzan del primero hasta el día 30, la aduana cierra y el día 15 les mandan una factura y se tiene que pagar ese día. Este, Por nuestra parte, yo creo que son unas dudas que tenía mucha gente. Emanuel, Ampax, no sé si quieren abrirlo. Adelante, Jonas, para el tema de preguntas y respuestas. Sí, Manuel Librado, nos mandaron cuatro preguntas en específico. Un tema que ha generado pues mucho ruido es el tema de la retroactividad en el cobro, ¿no? De aranceles dumping. Porque ahorita está al 17,09%, pero como tú bien dices, en un año pues existe la posibilidad de que Florida o la industria americana pues abra una nueva investigación
y esto termine pues con un arancel de 30%, ¿no? En caso de que detecte que hayamos caído en un dumping más severo, pues. Hasta donde tenemos entendido, pues hay una retroactividad del pago desde el 14 de julio del 2025 hasta que se determine el nuevo arancel dumping. Si pudieran hablar un poquito más de esto, porque sí genera mucho ruido y genera mucho miedo, ¿no? En la propia membresía, pues la posibilidad de que ahorita pagan ese arancel, pero que en 2 años pues ya tengan algún crédito fiscal, por así decirlo, para pagar, ¿no? Si pudieran explicar un poquito de eso, Leo. Sí, la verdad, con nosotros estamos muy fuertes en acero, donde las cuotas compensatorias es una parte de todos los días desde, ya llevamos 15 años con esto. Y sí, actualmente quisiera decirles eh, que no va a ser así, pero sí, puede subir o puede bajar. Entonces, muy fácil. Ellos hacen determinaciones de ciertos años, cierran el caso y literalmente los publican en el diario oficial, en el Federal Register de Estados Unidos, y le notifican a ustedes como importadores o general. Este 1709 nos damos cuenta que hay a veces que te dicen era demasiado, lo vamos a bajar a 13 y te regresan dinero, vamos a decir. Pero sí tengo clientes de acero que les toca. Tengo un cliente ahorita, me acaba de pasar la semana pasada de acero. Él estaba en el 3% y le acaban de subir a 13%. O sea, él ahorita debe 10% de un cierto pedo de entrada. Le llegó una factura de $1 millón y ahí tienes 30 días para pagarlo. Ok. Y eso es tu nuevo caso. Ahora, ahí es donde hay muchos abogados, se pelea, son procesos muy largos. Todo esto Ya. pasa normalmente desde un año que cruza, 2, 3 años. Si no hay un arreglo, voy a recomendar, tenemos un bufete de abogados con que trabajamos para cuotas compensatorias que se los podemos presentar a AMPAC, a todos, porque sí va a ser muy importante. Van a tener que estar peleando su caso, Ok. básicamente cada año. Ok, entonces como la cuota puede subir, también puede bajar, ¿no? En un momento de una Sí, no, 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 investigación, sí. si Hay clientes que hacemos, les baja, hay clientes que se les baja y se les regresa dinero. ok, ok, sí, si hacemos bien las cosas, conservamos algún precio mínimo de referencia, no caemos en dumping y se regresa el dinero de manera retroactiva, ¿verdad, Librado? Así estamos. Exactamente, Ok, es correcto. ok, esa es una de las preguntas. Tenemos, y antes de pasar a estas, tenemos a Alberto González. A ver si me queda cerca, para que pueda hablar. Un momento. Alberto González, ya puedes hablar, adelante. Hay que activar nomás el micrófono. Sí, está silenciado, Alberto. ¿Ya, ya me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha, Alberto. A ver, bueno, yo tenía otra pregunta, pero bueno, ya que lo dices, tengo dos preguntas. El tema de la de, de que La te puedan retroactividad. cobrar de la Ajá. retroactividad, Ajá. ¿cuánto tiempo se pueden ir para atrás? Esa es una. Y la segunda es el tema de la fianza. Era mi pregunta. El tema de la fianza, como importadores, no como productores, sino como importadores, este, tenemos que dar una garantía, ¿no? La garantía, este, tengo entendido que tienes que calcular un año de tus ventas y sobre el año de tus ventas, este, calcular el impuesto y el 10%. ¿Ese es el total de la garantía que hay que dejar o qué, o cómo se calcula la garantía que hay que depositar? La garantía va a ser al monto de su fianza, la cual para llegar al monto de su fianza es el 10%. So, básicamente corres la aduana siempre trabaja con un año anterior. So, tienes que cobrar un año, ¿verdad? Eso fue tantos embarques, calcula. Si esos tantos embarques, si estuviera al 17%, hablando de ese número, tienes que calcular ese número y luego tomar en cuenta si va a haber un crecimiento. La verdad, siempre le digo porque si usted dice, oye, pues ahorita son 100,000 y el siguiente año vas a tener mucho más ventas o usted sabe que va a tener un contrato más grande, ¿qué va a pasar? La fianza es por un año, pero pasa muchas veces que gente dice, es que yo no quiero dar de más ahorita. Ok, sacas una fianza de $50,000 y tienes que dar la garantía de $50,000. En 6 meses, dice la fianza, oye, ¿sabes qué? Su proyección está mal.
Ahorita cuando ya estás en 70%, nosotros vemos que en 7 No te meses la vas oyes. a pegar. Mm. ¿No se oye? Sí, No. se escucha, Sí, Leonardo. yo sí lo escucho. Creo que eres tú, Alberto, el que no Ah, tiene ok. señal. ¿Lo que ya me No, ya, escucha? ya. Ok, le digo que si su proyección está mal, puede estar en 7 meses y le dice la fianza, ahora, ¿sabes qué? Vas arriba, te vamos a congelar la fianza y tramitarte a hacer una fianza nueva, tomando en cuenta. ¿Y qué va a pasar? En un año le van a pedir 2 veces garantía. Por eso es muy importante estar, o sea, revisar sus números de cuánto es lo que piensan que van a vender para no tener que caer en que les congelan la fianza, se llama insufficiency, ¿verdad? Que lo ven que ya no va a ser solvente esa fianza para cubrir todo. O sea, no va a ser suficiente ese monto para cubrir todo y le van a pedir tramitar otra fianza antes de que termine la otra fianza y va a tener que dar doble garantía. Pero sí es el 10%, señor González, estás correcto. Pero doble garantía, ¿por qué doble garantía? ¿Por qué doble garantía si se te acaba la fianza, o sea, si ya cubriste la fianza, pues vuelves a renovarla por otro año, ¿no? Sí, y cada año, cuando son cuotas compensatorias, cada año mientras tienes entradas abiertas, yo creo que es muy bueno para todo el equipo. ¿Cuál es la diferencia con cuotas compensatorias? Cuando una carga ahorita cruza, la aduana automáticamente le pone una fecha de liquidación, se llama. Liquidation date, a un año. ¿Eso qué significa? Después de ese año, como que se está dormido la fianza, la entrada, tipo cerrado, pero la aduana tiene siempre 5 años para regresar una entrada. Cuando hay una cuota compensatoria, no le ponen fecha de liquidación. Se suspende hasta que determinan el estudio del Departamento de Comercio de ese año. ¿Eso qué significa? En los ojos de la aduana, digo, de la fianzadora, esa entrada está sujeto a un cambio. O sea, básicamente que pasa el otro año, usted va a sacar, y estoy hablando de los peores de los escenarios, que no hay un arreglo de suspensión. Pasa un año, el siguiente año que usted renueva su fianza, va a tener que, o sea, una fianza de $50,000 vamos a hablar, usted va a tener ahorita por 2025 $50,000 congelados. Usted cuando viene 2026 va a tener que sacar otra fianza, le van a pedir otra garantía adicional. Va a haber un momento que si no hay un arreglo, que ustedes van a tener siempre 3 años de garantías hasta que No, la aduana empieza a liquidar entradas. Básicamente, ahorita yo tengo clientes en 2025 que todavía de acero, que todavía tienen entradas de 2022 que no se han liquidado. Ellos tienen 3 años de garantía, pero cada año que van cerrando casos, luego la fianza ahora le dice, ok, ya ese caso ya cerró, te voy a liberar esa garantía. Te van liberando garantías mientras ese año donde tienes esas entradas, cada uno esté cerrado ante la aduana. ujú. Pues está complicado, ¿no? Sí, no, estamos hablando, pues digo, para hacer un ejemplo rápido, 25 millones de dólares de ventas al año, que no son muchas, o sea, se hacen mucho más que eso la mayoría Entonces, 25 millones de dólares. Por el 17%, por el 10% son $425,000. Estamos sí. hablando que hay que dejar $425,000 en garantía. Bueno, no. El 425, el 10% de eso. No. De 25 millones de dólares de ventas en un año, tienes calculado 25, por 17%, son $4,250,000. Sí, y de ahí hay que calcular el 10% para lo que requiere para la fianza. Por eso, el 10% son 425. Exactamente, $425,000. Esa es la garantía que hay que dejar depositada. Ese es el monto, no, va a ser las fianzas arriba de 100,000 brincan cada 100,000. Usted, con ese número, si alguien me trajo sus ventas, necesito una fianza de $500,000 y estoy 98% seguro que le van a pedir $500,000 de garantía. Por eso, pues Sí, te digo, te van a pedir $500,000 de garantía. Tu fianza es de sí, 500,000 y te van a pedir los 500 de garantía. sí. Por eso te digo. Y luego el año que entra otros 500 y el año otro, o sea, en 3 años puede haber $1,500,000 ahí metidos.
En 3 años, sí, señor. Ahorita yo traigo clientes de acero que traen $5 millones congelados. Ya, ok. ¿Y la retroactividad, entonces, cuánto se pueden ir? ¿3 años, dices? Ahorita, por promedio, nosotros estamos viendo unos 3 años para cerrar casos. Ahora, le digo, el acero es un poquito más complicado, número uno, porque no nomás toman las ventas de Estados Unidos, toman las ventas de México. Hacen estudios y dicen, ok, este proveedor, ¿tú cuánto estás vendiendo en Estados Unidos? ¿Cuánto estás vendiendo en México? Es un estudio, el acero es mucho más complicado porque lleva rollos de otros países, o sea, es una determinación que se tarda mucho tiempo. Como decirle ahorita, lo del tomate, no sé si va a tardar 3 años. O sea, ahorita estamos pues, en territorios que no conocemos porque, pues, le vuelvo a decir otra vez, va a ser la primera vez en mucho tiempo, desde 2018, que se suspendieron, pero hubo un acuerdo. Me estoy yendo a los peores escenarios, eh, 2, 3 años, pensando en lo que se están tardando ahorita, pero no estamos tomando en cuenta o sea, hay que tomar en cuenta que el acero es mucho más complicado que el tomate. El tomate está hecho en México, totalmente mexicano, o sea, es un commodity, o sea, es muy diferente que el acero. Sí, sobre todo porque el tema del acero interviene en otros países, triangulaciones, cambios de origen, manufacturas, Sí, certificados de es muy molino. complicado el acero. Sí, Es sí, sí, muy correcto. O complicado. sea, la autoridad tiene que hacer un recorrido, por ejemplo, en el caso, estudiar los certificados de molino para ver si efectivamente la producción es ahí, etcétera. Por eso, como bien comenta Librado, para el tema del tomate consideramos que no va a ser tan alargado el proceso de la liquidación de Exactamente. llegarse a dar, ¿no? Ok, bueno, gracias. Sí, Alberto, y digo, reforzando un poco tu pregunta, o sea, el tema de la retroactividad es lo que genera pues más ruido, ¿no? Que esto, que en un final, en alguna investigación termináramos con un dumping de 30 o un 40%, pues sería catastrófico para toda la industria. Por eso, en caso de que no se dé la continuidad del acuerdo, pues sí tenemos que llegar a regular de alguna manera que las ventas en Estados Unidos pues sí cumplan con ciertas características para no caer en esa retroactividad. Si se lleva a cabo la investigación y estamos cumpliendo con todos los lineamientos impuestos por la propia industria tomatera, porque ya no sería el Departamento de Comercio, pues a lo mejor ese 17 se convierte en un 12, en un 13 y bueno, pues ya te regresarían algo de dinero, ¿no? Pero de lo contrario, si se queda un libre mercado y el dumping se dispara a 30, 40, pues ya básicamente se acabaría la industria tomatera porque sería muy complicado estar poniendo fianzas por un 30 o 40%, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de continuar, en caso de que termine el acuerdo, pues seguir manteniendo un estricto seguimiento y cumplimiento de lo que la industria pactemos, ¿no? Yo Tenemos... tengo Y, una. y lo que sucede ahí es cuando les digo ahora los de los abogados, porque lo que pasa es que ahora cada persona va a querer pelear su caso y vas a ¿Ves? tener 40 productores, cada quien peleando su caso. Y unos van a tener, digo, lo veo ahorita en el acero, cada quien tiene su arancel diferente y sí crea algo de caos en el mercado. Yo es lo que te iba a preguntar. Yo sé que hay productores que como tú mencionaste hace rato, que tienen abogados y que tienen independientes, o sea, y están trabajando no con los mismos abogados. Obviamente también con los abogados que trae la asociación, pero también traen abogados independientes y traen ya otro arancel específico para ellos. Ahí lo podemos hacer si nosotros nos acercamos con alguno de los abogados que tú decías. Claro, claro que sí, lo que usted va a hacer es iniciar un caso propio y usted va a meter sus ventas para que le asignan un caso. La verdad, se acerca primero con un abogado. ¿Sabes qué? Yo pienso que, como dice usted, yo vendo un precio mejor, yo no estoy muy bajo, yo quiero sacar mi propio caso y el abogado es el que le va a guiar. Mira, le conviene estar como ahorita en el acero hay uno que es todo México, que es el 3,76%. Hay personas que son productores nuevos que dicen, no, pues ¿sabes qué? A mí me conviene estar en este arancel. Pero si llegas a un momento que si eres un productor muy grande, obvio la aduana los va a revisar, pues digo, al momento que tienes crecimiento, que tienes volumen, pues la aduana los va revisando. Normalmente esos son los que van buscando su propio caso. Aquí el tomate sí es un porcentaje muy alto, el 17,
Ahí a cada quien va a tener que estudiar. Digo, quisiera decirle que cómo llegaron a ese 17, pero tiene mucho tiempo ese 17%. O sea, lo voy a decir otra vez. Si no hay un acuerdo, van a volver a hacer todos esos estudios. Ahorita el Departamento de Comercio como que lo tiene, no lo ponen mucho caso porque hay un acuerdo. Pero sí, sí lo puedes hacer, señor González. En un momento, yo sé que ese es otro miedo. Hay otra gente que tiene miedo que unos van a hacer menos de un precio menor. Si llega a ese nivel, sí va a ser muy prudente que saquen su propio caso. Si piensan que ustedes pueden pelear y tener un porcentaje menor. No, pues yo digo porque no podemos saber qué van a hacer todos los, o sea, yo digo por la retroactividad, ¿no? Porque pues si nosotros hacemos las cosas bien, no podemos saber qué es lo que están haciendo los demás. Entonces, Exactamente, pues, por uno la llevamos, o sea, la llevamos todos. exactamente. Sí, no, nomás ojo con esto, o sea, se puede, tanto pueden abrir la investigación de manera directa cada productor mexicano, también la va a abrir Florida y la industria tomatera americana, ¿no? Ellos van a seleccionar a algunos agricultores, que te lo firmo que lo van a hacer. Sí. Nomás sí, la investigación comenzaría un año después de entrada en vigor los aranceles, o sea, el 14 de julio del 2026 tú ya pudieras aplicar esa revisión para arancel antidumping para ti en específico, nada más. Va a llevar un proceso normalmente de un año para tener una resolución y a lo mejor ese 17.09 para tu agrícola en específico se convierte en 5, se convierte en 10, ¿no? Pero también Florida pues va a abrir su investigación seleccionando a ciertos productores agrícolas y ahí sí nos pudiera afectar en el All Others Rate, que ese sí afecta a toda la industria tomatera. Por eso es muy importante pues estar todos alineados en seguir cumpliendo con un cierto precio de referencia, vamos a ponerle, precio mínimo de venta, pues para que en caso de que se lleve la investigación, pues no caer en un dumping más severo, ¿no? Sino caer en un dumping menor, ¿no? Entonces, pero sí, así sería, ¿no? También tenemos Frida Velázquez levantó la mano. Ya puedes hablar, licenciada Frida, adelante. Buenos días, chicos, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Ahí ya se escucha Sí. bien. Perfecto. Ok, bueno, pues primero agradecer la información que nos están compartiendo y segundo, nosotros, bueno, yo trabajo en una empresa que exporta tomate y también funge como el papel de importador del lado de Estados Unidos. Somos relativamente nuevos en este ramo, o sea, tenemos un ciclo exportando tomate. Entonces, si ahorita platicando con mi jefe me dice, ¿qué necesitamos? O sea, lamentablemente la situación está muy crítica, pero si bien no mal tenemos que cumplir con ciertos lineamientos para poder seguir exportando, porque pues si no nos van a retener los embarques en frontera y pues va a ser un caos mayor, ¿verdad? Entonces, ahorita, a partir del 14 de julio, yo tengo que tener todo el tema de la fianza ya pues en forma, con el 10% del valor de un año de los impuestos y aranceles. Es correcto, ¿verdad? Y además, después que cruce cada embarque, voy a tener que pagar el valor del arancel antidumping cada octavo día. O sea, es un doble costo que yo voy a tener que estar llevando durante todo el ciclo, por así decirlo. Pues, digo, la fianza es el costo que siempre se ha tenido que tener una fianza. Si ahorita están exportando, ya tienen una fianza. Lo único, como les digo, lo que puede cambiar si no hay un arreglo es que la fianzadora les pide una garantía. En términos de la fianza, una garantía y les van a pedir aumentar el valor de su fianza. Ok. Ese es uno. Y luego, sobre los impuestos, sí, va a tener que estar pagando el dumping, el máximo el octavo día, para pagarlo a la aduana. Ah, ok. Sí, porque actualmente sí teníamos una fianza, pero pues el valor de la fianza no era igual o sea, a ese valor, o sea, lo estábamos manejando diferente. Entonces tal vez estábamos llevando una regulación como complicada o errónea y ahorita pues me pone como en un poquito de alerta el hecho de que no esté llevando eso de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces sería como que sano el hecho de echar un vistazo en cómo estoy en todo ese tema para que no vaya a tener ningún problema al momento de generar cruces, ¿verdad? Sí, es que ahorita la mayoría de la gente va a tener una fianza de $50,000 el valor, que es la fianza menor que te permita la aduana. Ok. Oye, como les comento, todo depende del volumen, pero les da eso hasta $500,000 de cubrir. Ok.
No voy de acuerdo. Supongamos, yo ahorita aún no comienzo ni reactivo mi exportación, o sea, esto inicia el 14 de julio, pero yo empiezo a exportar hasta finales de agosto. ¿Puedo esperar para como dejar la garantía y la fianza hasta finales de agosto? ¿O como esto entra el 14 de julio, yo tengo que estar ya en regla a partir del 14 de julio? No, no, es el momento que usted va a exportar. Si usted no está exportando ahorita y al 14 de julio no está exportando, pues no lo necesita tener, pero no sé cuándo se vence su fianza. Digo, sería bueno checar esa fecha. Y le digo, porque es muy importante. Digo, si se la va a terminar ahorita, no sé, si la fianza se vence el 2 de julio hoy, pues va a tener que volver a tramitar uno de cualquier manera. Ok. Y otra Pero, pregunta, no sé si se pueda, pregunto, o sea, supongamos, ya es que piden garantía. ujú. Esa garantía que yo deje no puede volver a funcionar para un ciclo consecutivo. Es decir, me brinco un poquito ahorita lo que decía el compañero Alberto. O sea, por cada año que yo esté dando voy a pagar mi fianza y aparte la garantía no puede quedarse la garantía que ya di yo un ciclo anterior. Actualmente, con los clientes que yo tengo, no. Te piden una garantía por cada año de fianza. Híjole, ok, de Sí. acuerdo. No, pues bueno, Ahora, entonces, les comento, lo voy a decir otra vez, porque el acero se tarda demasiado. No sabemos cómo va a ser lo del tomate. Si el tomate, las investigaciones son más rápidos, pues puede ver, ¿verdad? Pero en mi experiencia ahorita actualmente, siempre todos mis clientes tienen 2 o 3 años de garantías por la manera que se está tardando cerrar las entradas de dumping. ok, de acuerdo. Y el valor del arancel antidumping ahorita para los, o sea, los de exportación de tomate es el 17,09%. El all other, sí, Ok, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. no de nada. Muchas gracias, licenciada Frida. Ahora le cedemos la palabra a Keren Rodríguez. Adelante, Keren. Soy Zaira. ¿Me Ah, escucha? perdón, perdón, Zaira, que es que me Me aparece aquí. conecté con el de ella, no. Ya, Yo nada adelante. más ahorita escuchando la plática sobre la revisión administrativa que se hace al año para revisar el primer año dentro del arancel, quería comentar para, o sea, que es aún más complicado, ¿no? Todos los que soliciten revisión y todos los que pongan Florida, hace cuenta que van a entrar en una tómbola que pueda haber 100 productores. Tú al pedir la revisión administrativa para ti, para que te revisen un año, para tratar de bajar tu arancel, pues entras adentro a esa tómbola y comercio va a seleccionar dos, tres, ¿no? Entonces, el hecho de que tú solicites tu revisión administrativa porque dices, tú tuve un buen año, voy a solicitarla para mí porque creo que va a bajar mi arancel. Pero si no sales dentro de los seleccionados que va a revisar comercio, pues queda sujeto al All Others Rate. Y solamente quedan sujetos al All Other Rate los que entren dentro de la tómbola. O sea, si yo no solicité revisión administrativa y Florida se olvidó de mí o los productores americanos y no me incluyeron dentro de esa, porque pueden agregarlos a todos, ¿no? O pueden decir estos 30 revisa, comercio. Si no entro, me quedo con el 17. ¿Sí? Es correcto. Si no los asignan un caso específico como productor, siempre, hasta que le asignan un caso, siempre va a estar en all others. Ajá, van a estar en el others, me quedo con el 17, pero todos los que entren dentro de esa revisión, que no los revisen específicamente, van a quedar con el all others de esa nueva tómbola. Y esos dentro de esa tómbola pueden ser los que solicitaron, porque consideraron que tuvieron un buen año, y todos los que sugirió la industria americana, que pues ahí es donde entra el miedo. Entonces, es muy poco probable que si tú solicitas tu revisión, salga seleccionado para revisarte. Eh, ¿Sí? en mi experiencia con el acero, los que piden su propio caso, le dan su propio caso, pero te digo, son exportadores que ya llegan a un nivel y sabes qué dicen ellos. Yo pienso que es un estudio fiscal que ellos hacen juntos con sus Sí. abogados. La verdad, decirte cómo llegan sabes que yo quiero mi propio caso o no. Pero la verdad normalmente es cuando ya llegas a un nivel de muchas cargas y piensas que el de los all others le va a afectar a uno o Sí. depende de un cierto producto, pero normalmente, como dice usted, escogen 1 o 2 empresas al año
que les dan A su propio revisar. caso. Ajá. O es cuando tienes mucho crecimiento. O sea, la verdad, cuando tienes mucho crecimiento y se va volviendo un exportador muy grande, es muy probable que le van a extender su propio caso. Ok. Sí, nada más quería comentar eso nada más para que vean que, o sea, lo vulnerables que están, ¿no? Para que sepan eso, que no pueden confiar en que van a poder ir su revisión y que realmente se las hagan a ellos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, Gustavo? El licenciado Pablo León está hablando aquí. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por toda la información. Yo tengo dos o tres preguntas muy sencillas. Volviendo al tema de la fianza, digo, para que nos quede claros a todos, ¿no? Este, para el cálculo de las ventas, por ejemplo, si somos empresas que vendemos productos que no nada más son tomates, o sea, suponiendo que somos una empresa exportadora de tomates, pimientos, pepinos y otras hortalizas, para el cálculo de la fianza, en este caso, sería tomar en cuenta solo las ventas de tomate, ¿correcto? Sí, y tomar en cuenta el porcentaje del dumping solamente del tomate. Del Si trae, tomate. si tienen pepino y todo eso, no lo toma en cuenta, la verdad, porque no paga. Correcto. Entonces, si vendes 20 millones, pero esos 20 millones son 10 millones de tomate, usas la base de 10 millones por el 17%, por el 10%, quedas en Exactamente. 170 millones, $170,000, compras tu fianza por $200,000, porque son en múltiplos. Exactamente. Sí, de hecho, cuando haces una aplicación para la fianza, le pregunta cuánto porcentaje está sujeto a impuestos, o sea, le piden los dos montos, su total, pero cuánto es lo que está sujeto. Eso sí, no lo toman en cuenta. Perfecto. Y otras preguntas. Comentabas, Gustavo, que para que no pudiéramos caer en mayores, que nuestra cuota pudiera incrementar o o sea, que no cayéramos en un tema más grave de dumping. Entonces, aunque se caiga el acuerdo el 14 de julio y se decida salir Estados Unidos del acuerdo, tenemos que continuar manejando un precio mínimo de referencia, el último que tenemos, y también se recomienda seguir pagando las inspecciones de USDA. O sea, la operación continuaría igual que como estamos, aunque no haya un acuerdo. Sí, esa es la idea, Pablo. O sea, la idea es llegar a un acuerdo entre toda la industria tomatera para fijar un precio de referencia para no caer en un dumping más severo, ¿no? Porque el descontrol que se generaría en caso de que termine el acuerdo de suspensión, pues ya los precios serían libres, las inspecciones, pues digo, dependen necesariamente del propio acuerdo de suspensión, ¿no? Entonces, pues ya no serían necesarias, salvo que lo determinara el Departamento de Agricultura de manera diferente, pero sí el caer en un descontrol de precios, pues sí, nos generaría un dumping más severo, seguramente la investigación que lleve a cabo Florida o la industria tomatera americana, ¿no? Entonces sí hay que seguir funcionando. El mismo esquema, pues va a seguir funcionando, entonces sí aprenderíamos a operar sin el acuerdo de suspensión. Por eso, No para comentar, no se requiere, si se cae la suspensión, no se requiere la inspección de USDA. ok. Pero se recomienda sí continuar con el precio de referencia hasta que se indique un nuevo precio o un nuevo acuerdo para no caer en un mayor dumping. Es lo que así lo estoy entendiendo. O sea, no existe ya un precio mínimo de referencia, pero como industria nos están recomendando que continuemos con ese precio para que si hay una revisión, no Ajá. caigamos en un mayor dumping y el porcentaje sea más alto. ¿Así lo entiendo? Es correcto, Pablo. Ya en los días posteriores se les va a dar un webinar, un comunicado y un webinar donde se informa pues cómo operaríamos en caso de no llegar a alguna conclusión ahí con alguna negociación con el Departamento de Comercio y fijaríamos, veríamos pues el tema del precio de referencia y lo que tú comentas. Gracias. De nada, Pablo. Ahora tenemos a Ricardo Bojorquez. Adelante, licenciado Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Buenos días. sobre, sobre lo mismo del precio de referencia, pues nosotros como muchos actualmente estamos exportando y para el 14 vamos a estar exportando. Recomiendan utilizar en la factura de traslado, digo, vendemos a consignación a la distribuidora, ¿no? No tenemos un precio establecido. Recomiendan utilizar en la factura de traslado de México a Estados Unidos el precio mínimo de referencia o el del IMS.
Eh, Pues mira, como están vendiendo, digo, en mi punto de vista, como está vendiendo a consignación, eh, cualquier de los dos, la verdad, está bien. Al fin se va a tener que volver a ajustar. Y si está vendiendo a consignación, señor Ricardo, recuerdo que va a tener que empezar a hacer reconciliación, que va a ser muy importante eso para que no vaya a caer usted en problema en alguna auditoría aduanalmente. Aquí ya me estoy yendo aduanalmente aparte. eh, pero cualquier de los dos precios, la verdad, está muy bien. Al fin se va a ajustar al momento de que cierre la entrada a reconciliación. Y por ejemplo, de un cruce, un manifiesto, si a los 8 días que tengo que pagar solamente se ha vendido el 50%, eh, ¿cómo haría la división del precio del ajuste, por ejemplo? O sea, ¿pagaría sobre la mitad o pagaría sobre el 100? ¿Cómo sería pues, la operación? Mira, tomas un aproximado, un precio. De hecho, si tienen una duda, lo puedo enseñar en lo del deductible value. Y con eso, ese precio es el que va a pagar al momento de cruzar. Luego, al momento cuando cierre la entrada de la reconciliación, va a tener que o pagar la diferencia o le van a dar un crédito, ¿verdad? Ok, y en el caso del producto que no se venda, que se tenga que hacer retornar a México o pues que no se vendió, ¿no? Que no hubo mercado y se hizo viejo. Lo puedes poner a cero al momento de cerrar la entrada. Ok, entonces entiendo que eso no paga, pues. Sí, exactamente. Ok, ¿tendría que estar pagando cada 8 días? Sí, o sea, la ley le da 10 días, pero pues, digo, yo estoy hablando solamente como yo, no, yo como agente online necesitamos el día para el octavo día, porque perdón, nosotros pagamos el octavo día porque todos nosotros lo hacemos por ACH, por cualquier momento, le da un día de flexibilidad si hay que corregir algo, un problema con la transferencia o algo así. Pero el máximo son 10 días si estás haciendo manera normal por medio de su agente online, menos que estén pagando mensualmente. Ok, entonces basándome en los 10 días, si tengo, no sé, 1,000 cajas sin vender, pero todavía no las cierro, pues o sea, sí las quiero vender, a lo mejor las vendo en 15 días. ¿Qué hago a los 10 días? Bueno, si estás haciendo a consignación, tienes que pagar el precio aproximado que estás colocando ese momento. ¿Pago, se venda o no se venda, no? Ahí pagas, venda, no se venda. Al momento que cierra la reconciliación, la entrada esa, se vuelve a entrar y ahí es cuando se ajusta el precio. Y eso que no se vendió, por ejemplo, en el caso que no se venda, ¿me reembolsarían, me quedaría a favor o cómo funciona? Digo, le van a reembolsar solamente que sí es tardado, ¿verdad? Eso sí, lo voy a comentarle. La aduana es muy buena para cobrar, pero pues ya, igualmente como en México, para regresarte el dinero sí es tardado. Sí se recupera, pues. Pero sí se recupera, sí, señor. Ok, ok, muchas gracias. No de nada, para servirle. Perfecto, muchas gracias. Ahora seguimos con... ¿Quién levantó? ¿Ya serían todos o León? Creo que Pablo volvió a levantar la mano. A Pablo ver, León. Pablo León. A ver. Gracias. Una pregunta, ¿qué pasa si se cae el acuerdo, lo mismo que nos pasó en el 2018-2019, y a las 4, 5, 6 semanas, un mes, 2 meses, se llega otra vez a un acuerdo? ¿Se va a volver a regresar la cuota pagada en ese periodo? El arreglo que se hizo en ese momento, regresaron el dinero. Me imagino que sería lo mismo si llegarían a un acuerdo. Ah, Sí, ok. el librado, no, nomás aquí aclarando, ¿no? No, o sea, se cae el acuerdo y ya no, porque ya hay una determinación final de dumping, ¿no? Entonces se termina el acuerdo el 14 de julio y ya no habría posibilidad de hacer un nuevo acuerdo en 2, 3 meses, ¿no? Ah, ok, ok, sí, cierto. Existiría un tema, tecnicismo legal, no librado ahí nomás, Sí, sí, pero, sí, no, cierto, pero, cierto. pero en tema, se pudiera llegar a algún acuerdo, pero ya sería no con otra autoridad, que sería el USTR, United States Trade Representative, y no así el Departamento de Comercio, para fijar otra regulación y terminar con la cuota dumping, ¿no? Pero esto ya sería entre gobiernos, ¿no? Sería México, Estados Unidos, ya no sería con el Departamento de Comercio porque ya hay una determinación final de dumping, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? No funcionaría de esa manera. Ok, si se cae el 14 de junio, entonces ya se declara dumping, ya no hay acuerdo de suspensión y es una nueva negociación con otras dependencias. Es correcto, es correcto. Ok, gracias. No, de nada. A ver, ¿quién más? René, el señor René Tort, adelante, René. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, nada más una duda rápida. Los que trabajamos a precios fijos, obviamente la cuota se calcula con base en el valor de la factura. Cruza, se paga, etcétera. Pero luego el cliente recibe el producto y vienen ciertas deducciones o por temas de calidad que pueden pasar. Entonces yo ya no vendí el producto a mi valor de factura. ¿Qué pasa con ese excedente que entonces termine pagando? ¿Y cómo lo pido de regreso? ¿Me lo toman a favor? ¿Es un poco similar a, a dos preguntas antes o qué hay que hacer ahí? Pues, es diferente porque al momento de hacer reconciliación significa que al momento de la venta no sabes el, el precio final. Aquí usted sí sabe el precio. Necesitaría checar si con tomate puedes hacer un drawback, que significa que sabes que pagué impuestos, se importó. No, espérame, no. Es que es una cuota compensatoria. No hay drawback para cuota compensatoria, perdón. Si fuera un arancel normal, no. No, literalmente ese dinero se va a perder. O Ese sea, arancel. se lo estoy regalando. Ah, yo pienso que Sí, lo que valdría la pena es hacer un cambio o un análisis de su operación para en lugar de emitir CFDIs de ingreso, se generen CFDIs de traslado y haya la posibilidad de, una vez que se tenga el precio final, poder hacer una reconciliación o un recon y de sí, esa forma realizar el pago de los aranceles de la cuota de manera correcta y evitar este tema, ¿no? sí. Digo, si es algo que usted ve muy frecuente, valía la pena revisar la manera que lo está trabajando. Enterado, gracias. Pues, Y bajo ese tenor también es importante que los que estén realizando CFDIs con motivo de traslado, además de las operaciones RICON para el lado americano, no olvidar que en el lado mexicano se tiene que elaborar un pedimento global complementario de manera anual para realizar el ajuste de todos los valores exportados durante el año y que nuestra balanza fiscal coincida con nuestra balanza aduanal. Excelente, muchas gracias. Ahora, licenciado Estuardo Herrera. Adelante, licenciado Estuardo. Hola, buen día. A ver, tengo un par de preguntas. Nosotros ya tenemos una cuenta en Estados Unidos. Ya fuimos aprobados por el ACH el día de hoy para hacer ese tipo de transferencias. Nos dieron un número y queremos entrar en el programa PMS para estar pagando a los prácticamente 45 días a partir del día 1 del primer embarque. Necesitamos una cuenta en el sitio ACE o esto lo puede llevar Librado Piña directamente y yo le doy el acceso ahí a que él haga los descuentos de la cuenta de banco y es todo o cómo vamos en ese proceso. lo más rápido, si usted tiene su propia cuenta de Ace, pues nomás va y lo asigna, o si no, yo sí lo puedo dar de alta por mi Ace como librado piña. De hecho, traigo yo un, este, un archivo aquí que trae todos los datos para lo del Prior Monthly Statement. Si requieren, me mandan un correo y les puedo apoyar con gusto, claro que sí. Ok, le damos seguimiento entonces, Librado. Mi siguiente pregunta era... cuando vamos a emitir la factura del embarque, va a llevar un total y ya habíamos platicado que vamos a poner una leyenda donde se incluya el valor del flete y el valor del seguro y el valor de la exportación. Bueno, perdón, De la agencia ONA. ¿cómo se llama? De la agencia ONA. Correcto, correcto. El XML de esa factura debe incluir esos datos o con que No. nosotros pongamos esos datos es suficiente. Y eso yo creo que también incluye al lado de esta COMEX, o sea, la ley mexicana, ¿no? Ahí sí me gustaría tener bien claro para no incurrir en alguna infracción. Por parte americana yo no necesito en XML, solamente lo necesito detallado para tener el monto para poder hacer la deducción al momento de calcular los impuestos. Ok. ¿Y en México? Se me cortó un poquito, Eduardo. ¿Pudieras repetir la primera parte? Se me cortó un poquito el audio. Sí, vamos nosotros a poner una leyenda para poder deducir lo que es flete, agencia aduanal y seguro.
¿el XML de esa factura debe contener esos datos? Es correcto. De hecho, en el 78 de la ley aduanera así lo indica, ¿no? Los gastos que pueden ser deducibles. Ok, entonces sí tenemos que agregarlo al XML de alguna manera y eso lo sabrá mi agente de sistemas. Al momento de que declaras el precio unitario y al momento de que haces los desgloses, el XML te lo generan. Más bien, el PDF, pues es una representación del XML. Ahí va a venir la información que se está declarando, ¿no? Listo. Pero el asunto aquí es que eh, el total de la factura no va a bajar. Es nada más como un tipo observación, una nota, donde le vamos a poner los deducibles. Y ni siquiera va a decir deducibles, ¿correcto, librado? Nada más va a decir Nosotros le monto llamamos de flete, non, monto non, de non, esto. para nosotros dice non-durable charges, o sea, cargos, o sea, no sujetos a arancel, ¿verdad? Pero eso es solamente para un tema aduanal, es por, les comento a todos, hay valor factura y luego hay valor para calcular impuestos. El valor factura, obvio, ustedes están vendiendo un producto de DP en Estados Unidos que ya están tomando en cuenta impuestos, flete, agencia aduanal, seguro. Entonces, que hay pues, tomate, o sea, tanto, ese es el valor, y luego nomás los cargos en un lado, y luego nosotros como agente aduanal hacemos la matemática al momento de meterlo en nuestro sistema para calcular los impuestos o el arancel. Ok, entonces es meramente un cálculo de impuestos, cálculo para la base de pago de impuestos americanos, no son impuestos Americanos. mexicanos. Entonces Exactamente. no sé si la ley mexicana me diga que lo tenga o no ahí. Perdón, es lo que estaba comentando hace un momentito, Estuardo. El artículo 79 de la ley aduanera nos indica la base gravable del impuesto general de importación. Y Ujú. nos dice, ¿no? La base del impuesto general de exportación, es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberá consignarse en el CFDI o en el documento equivalente, en el caso del el DODA, sin inclusión de fletes y seguros. Sin inclusión de fletes y seguros. No sé si por ahí nos dé un poco Ok, más de claridad al respecto, ¿no? ok, El segundo párrafo, igual, cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en el comprobante o DODA no constituyen los valores comerciales, harán la comprobación conducente. Pero aquí el 79 de la ley aduanera es claro. La base gravable para el IG no debe incluir flete ni seguro. ok, de acuerdo, entonces me queda claro. Ok, Ok, a la orden. ¿tienes alguna pregunta, Enrique? Ok, gracias. Muchas gracias. A la orden. Vamos ahora con José Juan González. Adelante, José Juan. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Es Sí. referente exactamente a lo que se acaba de tocar en la pregunta anterior. Me digo, nada más para precisar, la manera de pregunta es, en el área de notas, a la hora que se está generando el PDF y después se convierte en XML, ahí ponemos el costo del flete, para que la parte americana tenga la manera de poder saber cuál es el importe que va a deducir para poder calcular el arancel, el importe neto, no el arancel lo cambia, más bien el importe que genera la operación aduanera. ¿Es correcto? sí, mis clientes lo están poniendo en observaciones o comentarios, ahí esas observaciones, o sea. Ok, y por otra parte, digo, ya en el plano nacional, los productores antes teníamos que cumplir con ciertos requisitos en economía y en ese tema respecto al acuerdo de suspensión y cierta papelería, si se cae o trámites, si se cae el tema del acuerdo de suspensión, ya no hay que estar cumpliendo con eso, es pregunta. Tenemos que esperar que resuelve en este caso Secretaría de Economía. Supongo que Ujú. nos referimos al tema de los avisos automáticos, ¿no? Es correcto. Estamos, como bien indica el librado, estamos ahorita pues en el limbo. Estamos en escenarios que no se han presentado previamente y sobre los cuales la autoridad no se ha pronunciado.
Entonces, hacer un comentario a la ligera, pues puede que se Ok, latines, va a ser como al melate. Puede que latines, ok, puede que estés ok. erróneamente, ¿no? Obviamente, digo, estamos en el terreno de las suposiciones. Me imagino que, espero, más bien, me imagino y espero que la Secretaría de Economía, pues bueno, ya tenga preparado algún, dependiendo lo que suceda, algún comunicado al respecto, pues para no estar para estar cumpliendo lo que se debe de cumplir y no estar sobrecumpliendo, ¿verdad? Cuando es algo que tal vez ya no se necesita. Es correcto, digo, por ejemplo, en el caso de los avisos automáticos de exportación, pues están muy relacionados con el tema arancelario o con el tema de cuotas compensatorias en Estados Unidos o en otro país en particular. Así es. Sabíamos que nos pusieron hace poco requisitos de avisos automáticos para determinados productos que posiblemente la autoridad ya vea que se les vaya a imponer alguna cuota o para tener el dato más preciso de este tipo de operaciones. Por eso suponemos que es probable que se elimine, si se cae el acuerdo, pues se va a eliminar el tema del aviso, pero repito, estamos ahorita todavía sobre terreno no conocido. Ok, bueno, pues les agradezco mucho. Que tengan buenas tardes. A la orden. Muchas gracias. Jack Turki, pasamos, por favor. Ya puede hablar. Gracias, buenos días. Por lo que estoy entendiendo es que una vez que se caiga el acuerdo de suspensión, entonces ya no va a existir un precio mínimo de referencia. Cada quien va a exportar al precio que actualmente exporte o el que tenga. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos nosotros que estamos en invernaderos y exportamos a un precio mucho mayor al precio de referencia? La pregunta va básicamente en esto. El ANPAC, supuestamente, es una asociación para proteger a la agricultura protegida. Y yo creo que muchos de nosotros que tenemos invernaderos estamos muy por arriba del precio de referencia y estamos siendo medidos igual que los que exportan a campo abierto, que exportan abajo del precio de referencia. Bueno, pueden exportar, digámoslo así, abajo del precio de referencia porque así les dan sus números. Hoy con este acuerdo pues no pueden hacerlo. El ANPAC va a proteger de alguna manera o está haciendo algún esfuerzo para proteger verdaderamente a los invernaderos, estamos haciendo todos juntos. Y la otra es, si cada quien va, no importa si ya estamos hoy arriba del precio de referencia, igual vamos a tener que pagar ese 17%. A la primera pregunta, claro, la ANPAC pues continuamente está defendiendo los intereses de la industria de horticultura protegida. Estamos planeando de manera paralela pues el esquema de exportación, pero con el tema pues de que ya no exista un acuerdo de suspensión en caso de que el 14 de julio pues el Departamento de Comercio decida terminarlo, ¿no? Sin duda, fijaríamos algún precio de referencia que sea acorde a las necesidades de la industria de los Estados Unidos y en específicamente analizando no caer en un dumping más severo para, como ya lo he comentado anteriormente, pues tener la posibilidad de disminuir esa tasa arancel y no caer en la retroactividad que hablamos ahorita, que sería catastrófico, ¿no? Para toda la industria estamos trabajando en ello. El próximo día, lunes, se va a enviar un comunicado sobre este tema y tenemos planeado otros webinars la próxima semana para dar conocimiento de toda la membresía, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en ello, ¿no? Eh, como dices, la diferencia entre agricultura protegida y campo abierto, pues digo, el propio acuerdo de suspensión, pues así está, o sea, no marcaba una propia diferencia, por eso el tema fue de manera general, la aplicación fue de manera general para toda la producción, a eso responde, ¿no? Que fue pues ya un acuerdo entre el Departamento de Comercio y la industria tomatera mexicana. No sé si habría otra pregunta. Aquí levantó la mano Jacqueline Fuentes. Ya puedes hablar, Jacqueline, adelante. No está Jacqueline. Pasamos ahora entonces con Mario Torres. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Gracias.
Miren, por lo que entiendo, existe ahora que que se termine el acuerdo, pues va a entrar en vigor el arancel. ¿Por qué existe la posibilidad de que ese arancel no sea definitivo? ¿Por qué hablan de la retroactividad? ¿Y cuánto tiempo deberíamos estar respetando un precio de referencia para que esa retroactividad no sea tan alta? Sí, te contesto. El tema es, vamos a poner el caso hipotético, termina el acuerdo de suspensión el 14 de julio de 2025. La ley nos dice que tiene que pasar un año para abrir una nueva investigación, que esto sería el 14 de julio del 2026. Ahí ya existiría la posibilidad de que Florida o productores agrícolas mexicanos soliciten una nueva revisión de esa tasa arancel o esa cuota compensatoria y se abre la investigación el 14 de julio de 2026, meten la solicitud, normalmente pasa un año, año y medio para que el Departamento de Comercio determine cuál fue la cuota compensatoria. Entonces estamos hablando de 2027, mediados 2000 o 2028 nos pudiéramos ir ya para tener una nueva determinación. Entonces, en ese periodo, todo ese periodo, del 14 de julio de 2025 hasta el 2027, pues tendríamos que cuidar cómo estamos vendiendo el tomate en los Estados Unidos para no caer pues en un dumping más severo y que esto se convierta en una retroactividad, ¿no? Pero más o menos así son los tiempos. 14 de julio tentativamente del 2026 se solicita una nueva investigación. Pasan meses, se abre la investigación, la resuelve el Departamento de Comercio en un año, año y medio, y ahí determinaría la nueva cuota compensatoria que puede ser inferior al 1709, no tengo ninguna duda de eso, si nos ponemos de acuerdo como gremio, como industria y hacemos bien las cosas, ¿no? Entonces, también la retroactividad aplica de manera que te regresen el dinero en caso de que ese 1709 se convierta en 12, se convierta en 10%, ¿no? Entonces tenemos digo, más o menos la explicación, no sé si quedó claro. Sí, quedó muy claro. Y finalmente, ¿esa revisión se puede seguir haciendo en el transcurso de los años o nada más tienen esa ventana de posibilidad dentro de un año? No, todos los años, ¿no? Todos los años. Ese es el problema, pues, que tenemos que regularnos de manera constante porque año con año, pues, se puede estar abriendo esa posibilidad, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿No? A la orden. Seguimos con el señor Roberto Mazón. Adelante, señor Roberto. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Una pregunta, ¿Canadá cómo juega en todo esto? Porque tengo clientes que son canadienses, me compran, pero o sea, me pueden decir, oye, es una empresa canadiense, pero me puede decir, mándame la carga a Nueva York. O sea, ¿dónde paga arancel lo de Canadá o es a donde lo mande? No le entiendo esa parte, cómo juega Canadá en todo esto. Sí, Gracias. sí, claro, pero Roberto, si es destino final Canadá y lo importas como un inbound, no pagaría la cuota compensatoria, pero el destino final tiene que ser Canadá. O sea, no puede entrar al comercio de Estados Unidos. Si entra al comercio de Estados Unidos, aunque su comprador sea canadiense, pero ustedes se lo están poniendo en Nueva York, tiene que pagar el Entonces, dumping. todo lo que mande a Canadá, tengo que anticipadamente saberlo para la hora de, o sea, o no le puedo poner, ya que lo importé, decirle, este vale cero porque lo mandé a Canadá. No. No, tienes que trabajarlo como un inbound al momento que vaya a entrar aquí a Estados Unidos, para que no vayas a pagar el arancel. Entonces, no, en la compensación esa que hablan de cada semana o cada mes, todo lo que se vendió en Canadá no pudiera hacer un ajuste. No, eso lo de reconciliación es para entradas que son domésticos. No se puede hacer un ajuste. La verdad no se lo recomiendo. Hay ahorita embarques que, como el aguacate, si lo mandas a Canadá, puedes pedir un reembolso con el Hass Avocado Board, pero para el tomate, como es una cuota compensatoria, no tienen ustedes ese derecho. Gracias. De nada. Gracias, señor Roberto. Pasamos con Ricardo Bojorquez Arza. Adelante, señor Ricardo. Sí, no, la pregunta era sobre lo mismo, ¿no? Aunque sea consignación, tampoco se puede, ¿no? Pero ustedes hablan como que sí. No, aunque sea consignación, no. O sea, es solamente lo que les da la consignación es poder ajustar el precio final. Ok, gracias.
De nada. De nada. Pasamos ahora con Frida Velázquez. Adelante, señora Frida. Ay, disculpa, me olvidé bajar la mano hace rato que hablé. Lo siento. Ok. Pasamos entonces con Mario Torres. Adelante, por favor. La mano levantada. ¿Puede poner la diapositiva del Predictive Value, por favor? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha. Sí. Sí, se quedó la mano arriba, pero aprovechando que estoy aquí, nomás una petición, si podrían repetir la diapositiva del Deductive Value, por favor. Deductive Value, ok. Allá la tiene. Sí, la comparto. Gracias. Listo, Mario. Sí, ese es otro método que se usa básicamente al revés. Ahí sí puedes deducir comisiones, gastos relacionados con las ventas en el país de Estados Unidos, los aranceles aduaneros y otros impuestos. Ahí sería hablar con el que le está comprando para que podamos trabajar, digo puedo como si yo fuera su agente anal, para que sea su agente anal, para que vaya trabajando, para usar este deductible value para llegar al precio final. Eso es cuando estás usando entradas de Recon. Esa es la manera que ustedes van a llegar al precio final. Vale, muchas gracias. Ahora, Pasamos con María del Carmen Serrano. Adelante, señora María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si Buenas me tardes. escucho. Se escucha, claro. Gracias. Hablan sobre un seguro que se puede hacer deducible. ¿De qué seguro hablan? Perdón. En los no deductible charges. es el seguro de flete, el freight insurance. Ah, ok. Yo tengo asegurados mis fletes, entonces ese más o menos hago el cálculo de dividir el número de fletes que mando anual y pongo ese monto. Exactamente, sí. Ok, nosotros igual vendemos a consignación. Mencionaba Statcomex sobre emitir un CFDI de traslado, ya que una persona comentaba que pues tú facturas a cómo vendes el producto, pero posteriormente vienen descuentos por empaque de producto, calidad, etcétera. Cuando es el CFDI de traslado, este, bueno, a ti te liquidan 3 semanas después o dos y medio, ¿cómo haces para el pago del arancel entonces? ¿O qué se debe de hacer en esos casos? Para el pago de arancel del lado del mercado, básicamente vas a agarrar un aproximado, el precio. Eso se paga al momento de cruzar. Y Ujú. luego 1 mes, 2 meses, 3 meses que se ajuste. Vamos a decir que pusiste el precio a $5 y luego saber cuál es el precio real. Nos dan un archivo a ligarlo a cada entrada y nosotros regresamos y ajustamos esa entrada. Y así en lugar de $5, $6, y en ese momento también se tiene que pagar la diferencia. Y si es menos, bueno, no se paga nada y luego automáticamente eso va a generar un reembolso de la aduana. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos con el señor Javier Valdés. Adelante, señor Javier. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas Sí, se tardes. escucha. Sí. Bien, dos preguntas. La primera, muy puntual, como productor, yo soy el único obligado a registrarme como importador. Y la segunda pregunta es, Gustavo, en el tema de, si bien se genera la responsabilidad de a lo mejor un precio mínimo, en caso de acabar el acuerdo, ¿qué es lo que tienen pensado en el futuro? En establecer, aunque a lo mejor no legalmente o en tema de acuerdo, un precio mínimo es mantener el que está, subirlo, bajarlo, está relacionado con la rentabilidad de los productores, lo que mencionaba el productor hace un momento en el tema de rentabilidad de los costos de invernadero, al ser más elevado, se diferenciaría. ¿Qué es lo que tienen pensado hoy en ese sentido, no?
Primera pregunta, si quiere, Librado, te la dejo, ya, Sí, ya la respondemos ahorita. el importador puede ser cualquier persona, todo depende cómo están vendiendo. O sea, puede ser el comprador americano, pero bueno, normalmente en mi experiencia, el 95% de los tomateros, el mismo productor está actuando como importador. Ok. Tu segunda pregunta, sí, sí estamos viendo lo del precio de referencia y que tenga dos características, el nuevo precio de referencia que se va a manejar, ¿no? El primero, la rentabilidad, como tú lo dices, y el segundo, el tema de la inflación. Recordemos que el precio de referencia no se aumenta desde el 2013. Entonces, vamos a poner la palabra, ya es obsoleto, por así decirlo. Pero sí, tenemos que fijar un nuevo precio con rentabilidad de inflación que tenga esos dos factores. Seguramente va a aumentar en un porcentaje considerable para, en caso de una investigación, pues no caer en este dumping, ¿no? Pero sí, tendría esas dos particularidades que vamos a analizar. De acuerdo, gracias. Señor Javier, en caso de que exista algún tema por el cual usted como productor no quiera funcionar o fungir como importador en Estados Unidos, esta Comex cuenta con un esquema que lo pudiera apoyar para ese tipo de operaciones, pero si gusta en privado lo podemos abordar de ser de su interés. Ok, gracias. Gracias, Manuel. Pasamos con Ana Santamaría. Adelante, licenciada Ana. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, yo tengo unas dudas sobre la determinación del valor de la mercancía. La primera es en relación al valor de transacción, este solamente se puede utilizar cuando el importador es americano, ¿correcto? Los importadores que fungen como extranjeros pueden utilizarlo también. Sí, de hecho, transaction value es el valor más usado en todo Estados Unidos. El importador sí puede ser el extranjero, no hay ningún Ok, problema. y cuando nos referimos al flete, estamos hablando del flete que se realiza en México para entregar en Estados Unidos, Sí, para deducir. hasta destino final. Si usted vende puesto en Laredo, el flete de su empaque a Laredo. Si usted vende puesto en un empaque en Chicago, sería hasta Chicago. Es lo que ustedes están tomando en cuenta en ese valor, en ese valor comercial. No manches. Ok, y ahora mi otra pregunta es, cuando se utilice DDP, en este se tiene que incluir el valor de las mercancías, lo que ya se está pagando de la cuota compensatoria y el flete, ¿es correcto? Sí, básicamente usted va a tomar el valor del puro producto, calcular el impuesto, ¿verdad? Y luego Ujú. de ese monto subirle el flete y la agencia anual. ¿Para qué? Para no pagar impuestos sobre los NDCs, que son los gastos que se pueden deducir. Básicamente es en la caja $5, ahí el 17%. Y lo de ese monto subirle el flete y la agencia anual. Y esa es el valor comercial. Y luego ahí es donde van a deducir el monto de lo que fue el arancel, el flete con el seguro y la agencia anal. Y nosotros como agente anal metemos ese valor y lo hay un campo en nuestro sistema que es NDCs, donde metemos esos cargos y al momento de hacer la matemática, el sistema va a quitar ese monto. Ok, ahora tengo otra pregunta. Ay, se me olvidó. Bueno, supongamos que tenemos todos estos tipos de descuentos de calidad, rechazos, etcétera. ¿Podría realizarse en las ventas las facturas de venta de exportación a precio mínimo y una vez que ya se encuentren todas las liquidaciones, hacer el complemento por el precio real pagado y Sí, solo pagar la diferencia de los impuestos de eso, de si los estás aranceles de haciendo cuota entrada compensatoria? recon, sí, o sea, por eso existe el programa de reconciliación. Es que si no sabes al momento de la venta qué va a ser el número real, por eso está recon. Se pone un precio, digo, tomar en cuenta de que tampoco no lo quieres que sea muy, muy bajo, como dice ustedes, manejar como que el precio mínimo que tienen y luego van a pagar sobre eso, sí. Y también pues de aquí depende de quién va a ser el importador, ¿no? En el caso de que sea una empresa americana, esta empresa es la que tiene que realizar todos estos cálculos, ¿correcto? Exactamente. Y quien sea el importador, el que va a estar funcionando como importador, es el responsable ante la aduana
cumplir con todo esto. Ok, y creo que es hora. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Sí. Vamos a tener dos preguntas más por cuestiones de tiempo y también de preguntas y respuestas aquí en el chat. Pues tenemos 37. Me comprometo a imprimirlas, responderlas entre los agentes aduanales que hoy nos acompañan o un servidor en caso de que sea dirigida la pregunta. Pero bueno, pasamos a dos preguntas más por cuestiones de tiempo. La licenciada Silvia García, adelante. Hola, buen día. Hola, Gustavo. Me llama nada más la atención dos comentarios. Me llama la atención que estemos hablando del tema del flete, y que estemos invocando la ley aduanera, Emanuel, cuando realmente digo, como exportador no tienes absolutamente ningún cambio. Todas las obligaciones van a ser a cargo del importador de récord, ¿no? Entonces, digo, esa información yo creo que ya como importador de récord tú se lo tendrás que dar a tu agente aduanal americano para poder hacer el ajuste en el cálculo de los impuestos. Una pregunta librado cuando digo, porque Alberto tenía al principio hizo una pregunta importante en cuanto al monto de las fianzas y comparándolo con el acero, creo que son situaciones súper diferentes. El tomate es muy distinto, pero si te das de alta, sé que muchos productores quieren darse de altas o se van a dar de altas como importador de récord siendo una empresa extranjera. Para poder entrar al programa de reconciliación, ¿aplica si eres empresa extranjera? O sea, sí puedes entrar al programa de reconciliación, porque digo, el programa de reconciliación, nosotros vendemos a consignación y ni siquiera sabemos el precio hasta después de 30 días, pero tienes un periodo de un año, hasta un año, 18 meses, para hacer pues para ahora sí que para el programa de reconciliación. Pero me genera duda, si eres empresa extranjera, ¿aplica el programa de reconciliación? Tengo entendido que sí, solamente requieres una fianza Sí. para el recon. Sí, Pero seguro, porque sé que la fianza es a fuerza, o sea, para el programa Ricon es a fuerza la fianza, pero sí, 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 o sí, sea, sí, sí sí, claro. puedes aplicar porque creo que es bien importante que todos estamos hablando de que vamos a poner un precio de referencia y lo que Gustavo decía al principio es súper importante porque a nosotros nos pasó en marzo cuando empezaron los aranceles, al inicio de la era Trump, que estábamos vendiendo, por ejemplo, fresa. Y mucha gente, el precio de la fresa estaba, no sé, $15. Y empezaron los vivillos a estar reportando el precio de la fresa $5. Pues pagabas sobre $5 tu impuesto y pues evidentemente pues estabas evadiendo un montón de impuestos, ¿no? Porque pues, o sea, a conveniencia pues es lo que estás declarando. Pero en una revisión, como bien decía Gustavo, pues eso nos puede llevar al otro lado y al extremo, pues, o sea, porque no estás Sí, cumpliendo con ciertos precios y buenos ciertos días. valores. Y si Bien, ¿y como tú? si como empresa tienes una revisión, pues digo, van contra ti, ¿no? Pero como industria también afecta. Pero sí me queda duda de que si puedes como importador, siendo empresa extranjera, aplicar para el programa de reconciliación. La verdad lo voy a deber eso. No traigo yo ahorita un cliente, bueno, no tengo un cliente. La verdad es que el Recon no lo utiliza mucha gente ahorita porque nadie pues está pagando impuestos. Solamente lo manejo yo, sí lo manejo con 2 o 3 clientes, pero no están utilizando Recon, son empresas americanas. La verdad yo creo que lo voy a dar respuesta, lo checo con mi área legal y se lo mando a Gustavo para que se lo mande al Sí, equipo. porque el programa Recon es una chulada. O sea, la manera en que funciona, tú puedes poner, por ejemplo, para exportación, tú pones tu precio mínimo de referencia, pagas tus impuestos. Lo de la fianza, si tú tienes tu cuenta ACH, el dinero, los impuestos, directito de tu cuenta se descuenta. No necesitas una fianza ni tener, como bien dijo Alberto, 1,5 millones volando de dólares por ventas, por ejemplo, de 25 millones, sino que de tu cuenta directito se descuentan en lugar que sea a través de una agencia banal como ustedes. Pero sí creo que es importante tener los elementos quien vaya a fungir como importador de récord, porque si no puedes entrar a un programa Recon y tienes, por ejemplo, tienes que pagar en el periodo de los 10 días el impuesto de importación, pues sí se va a hacer un relajo. Porque si no estás o sea, si tienes mencionaban ahí varias personas
que si vendías una parte y otra parte la vendías dentro de los 30 días, pues es cierto, vas a pagar sobre todo, pero a lo mejor retornaste la mitad del embarque, pero ya pagaste. Y si no estás en un programa récord, ya caminaron tus impuestos. Digo, la verdad yo creo que sí o sea, viendo esta rápido aquí, o sea, traigo o sea, dice que todos los importadores son elegibles para participar, menos que traes una fianza válido y el Recon Bond. O sea, yo ahorita no veo nada que diga que tiene que ser una empresa americana. Necesitas, yo sé que el banco americano para lo del ACH, pero hasta ahorita lo que yo siempre he sabido es que solamente que tienes que ser un importador. La verdad, se me sería contraproducente que sí permitan recon para importadores, pero que tienes que ser americano, porque actualmente la ley americana te permite ser un importador del extranjero. Por eso existe el Foreign Tax ID, que asignan un tax ID solamente para importadores del extranjero. Cien por ciento, pero sí es un foco rojo para la autoridad americana que el día que entre el dumping, o sea, el 14 de julio, un mundo de importadores de empresas extranjeras en México, empresas mexicanas, se empiecen a dar de altas como importador de récord en Estados Unidos cuando no tienes una dirección. A lo mejor tienes la dirección de la bodega o donde te llega, pero no eres una empresa extranjera, o sea, no operas como una empresa en Estados Unidos. Entonces sí puede ser un foco rojo. Y Pero no sí me necesitas. queda duda. No necesitas. De hecho, la ley aduanal dice que solamente tienes que tener una dirección válida en el extranjero, comprobarlo, y la única, ¿cuál es la diferencia? Actualmente, ahorita, vamos a decir, yo soy HEB. Yo puedo actuar como importador y consignatario, ¿verdad? Ustedes, si es un importador del extranjero, puede actuar como importador, pero no, ahí es donde la ley no te permite actuar como consignatario. A fuerzas tienes que declarar quién es su cliente en Estados Unidos. So, aquí tendrá que ser, yo estoy importando librado piña planta, pero ¿quién es su cliente? Ahí tienes que poner HEB, su tax ID, su dirección y su número de DONS. Aparte, el FDA lo Claro. lleva a ese otro. So, digo, sí, de hecho, eso es lo bonito del Estados Unidos, ¿verdad? Que fiscalmente actuar como un importador no tienes que tener ninguna actividad en Estados Unidos. De hecho, si yo quiero, librado piña, como persona física, yo saco una fianza, yo puedo actuar como importador de cualquier mercancía que yo quiero. La aduana solamente dice, usted es el responsable si hay un problema. Pero aparte de eso, yo no quiero nunca estar involucrado en la venta, nada, nada, nada. O sea, eso es No, lo bonito del Estados Unidos. no, es 100%, pero sí es importante saber al 100 si sí aplicamos por el programa de reconciliación siendo empresa extranjera, porque sí, o Sí. sea, sí hace la diferencia enorme para el pago de los impuestos, o sea, enorme. No, totalmente, totalmente. Pero no, yo estoy un Vale, 90% seguro que sí, pero yo como que se lo mando a Gustavo para que se lo manda a los miembros. vale, perfecto, gracias. No de nada. Muchas gracias, licenciada Silvia. Quedamos pendientes, ¿no? Con ese documento, se lo enviamos a la brevedad. Y última pregunta, por cuestiones de tiempo, la licenciada Rebeca Leal. ¿Qué tal, Rebeca? Adelante. ¿Me escuchan? Ahí se escucha, Rebeca. Ay, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, A ver, gracias, Rebeca. la pregunta es, hace cuenta, si nosotros, o sea, de México vendemos a Estados Unidos, entregamos en Estados Unidos y todo, pero luego ese cliente, se lleva el producto a Canadá, ¿no? Obviamente, pues con el etiquetado de México, pues en el acuerdo de suspensión de nosotros y todo. Si ese cliente después, o sea, ya teniendo el producto en Canadá, lo manda a Estados Unidos, ¿también paga arancel o ahí cómo funciona? O sea, es producto mexicano, lo Ah, mandaron se sí. importó a Estados Unidos y luego se Ajá. mandó a Canadá y se va a Ajá, volver a y luego regresar. el cliente se lo llevó a Canadá y por XY se le ocurre después, tengo producto pues, que quiero vender, lo vendo a Estados Unidos. O sea, mi pregunta es, a la hora de entrar a Estados Unidos, o sea, ¿al canadiense le cobran el arancel? De Canadá. O sea, si ya pagó, así que al momento originalmente se entró como doméstico. Y yo pago arancel. Sí, no, porque hay una fracción que es para mercancías previamente importados. Ok, ok, Solamente con que lo podemos comprobar. ok. Ya, gracias. De nada. Sí, muchas gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Bueno, por el tiempo,
pues aquí serían todas las preguntas. Hay cerca de 40 preguntas en el chat. Las vamos a imprimir ahorita y me comprometo a compartirlas con el licenciado Librado Piña y el licenciado Manuel para darle respuesta en caso de que vengan dirigidas directamente para un servidor. Bueno, pues ahí responderlas, ¿no? Ya tener algún listado, se las vamos a hacer llegar pues a todos los asistentes. Cedo los micrófonos al licenciado, al ingeniero Alfredo Díaz. Adelante. Gracias, Gustavo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que este tiempo que pasamos aquí es de suma importancia. Vamos a tener otra sesión de esta la próxima semana, el viernes de la próxima semana, el viernes 11 de julio, próxima semana, repito. Seguramente en el camino, pues a lo mejor habrá novedades. Vamos a continuar intentando clarificar todo este procedimiento, todo este mecanismo. Yo quiero en lo particular y en lo personal agradecer a todos los organismos que agremian a ustedes, los productores exportadores de tomate, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha tenido un trabajo realmente excepcional. Sí, seguramente muchos de ustedes les tocó y nos tocó el acuerdo que se firmó en el 2013. En el 2013 había estábamos en pañales en eso, había desorden en la industria y a lo largo de todo este tiempo se diseñó un mecanismo que es el que ustedes conocen para finalmente obtener el aviso automático de exportación y dar con la exportación, etcétera, y logró, entre muchas otras cosas, ordenarse la industria, ¿no? Todos los organismos, CADES, el Consejo Agrícola de Baja California, APIM, el Sistema de Producto de Tomate, AMPAC, eh, trabajamos o se trabajó muy duro para finalmente lograr esto, junto con el despacho Aguirre Asociados Lola Aguirre, el despacho Sherman en su momento, ahora Aiken. Entonces, ha sido realmente un esfuerzo que nos ha costado mucho tiempo, mucho dinero, y mucho esfuerzo lograrlo, independientemente de lo que pase el 14 de julio. Yo creo que vale la pena que sigamos observando este mecanismo que, repito, tan buen resultado nos ha dado por todo lo que se pudiera venir en el mediano plazo, ¿no? Ellos nos van a estar cazando, y hablo con ellos, hablo de ellos, pues básicamente los de Florida. Nos van a estar casando, ya Gustavo dio los tiempos, ¿no? En ese año pasar, si esto se desordena y empezamos a exportar a precios no deseables, pues seguramente el siguiente investigación dumping ya no va a ser el 1709, sabrá Dios de cuánto pudiera ser, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener que seguir teniendo esta muy buena relación y trabajo conjunto. Y repito, una felicitación especial a todos los organismos. No sé si estén aquí algunos de los dirigentes de esos organismos. Si están, pues felicidades, ¿no? Pero sobre todo felicidades a todos ustedes, ¿no? Que finalmente son los que están en los frentes de batalla, son los que cuando hay que pagar las facturas de los abogados, que no es algo muy placentero que digamos hacerlo, pero bueno, pues entre todos logramos eso, ¿no? Entonces, vamos a estar en contacto, muy al pendiente. Esta sesión se está grabando, la van a poder encontrar ahí en el canal de AMPAC. Ya Gustavo lo comentó, esas preguntas que quedaron sin respuesta de momento, las va a responder Gustavo, se las vamos a mandar. Seguramente muchas de ellas ya se habrán contestado con las que se contestaron. Y bueno, finalmente agradecer al Librado y a Manuel por su tiempo, su capacidad profesional para responder a todo esto. Ahí les vamos a dar más lata, eh, en su momento.
y quedamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día, una buena semana y vamos a estar, repito, muy cercanos unos con otros y a las órdenes de ustedes. Nos vemos, hasta luego. Alfredo, Bye. Alfredo, ¿sí me escuchas? No. Bueno, era Gustavo, no sé si sigan también por ahí. Era para comentar un punto especial. La autoridad ha estado revisando a los invernaderos respecto a la clasificación arancelaria de la fibra de coco. Ahí valdría la pena después que se realizara un webinar al respecto. Está muy interesante, sobre todo porque se están generando créditos superiores al 170% sobre el valor de la mercancía. Pero si gustan, lo checamos en privado, Gustavo. Sí, claro, 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 con tu comentario, Manuel. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias a nuestro socio proveedor hasta Comex y a Librado Piña Incorporated también. Muchísimas gracias por tu participación. Las preguntas que nos llegaron se las envío y ahí las respondemos de manera conjunta. ¿Qué les parece? Listo, muchas gracias. Un saludo a Excelente, todos. excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Librado. Hasta luego.